Buenas tardes a todos, ¿qué tal están? Espero que estén todos bien. Hoy están viendo nuevo setup, las cosas nos están yendo bien. No, no, no. Hemos preferido ahora innovar un poquito y pasarnos al sillón en vez de estar con las sillas que estábamos antiguamente. Bueno, hoy estamos con José Manuel Portal Tosino, que bueno, yo es amigo mío desde hace muchos años ya, afortunadamente. Y yo le llamo Pepote, o sea que si digo Pepote en vez de José, pues ya las cosas en confianza, tú sabes, ¿no? Ujú. Entonces, aprovechando, porque él es médico, está trabajando en Madrid, entonces aprovechando que ha venido unos días a las Islas Afortunadas, pues lo hemos así casado un poquito. Entonces, lo primero de todo, ¿no? Un poco para la gente que no te conozca y demás, ¿quién es José Manuel? Bueno, pues José Manuel es un chicharrero que nació casualmente aquí, no sé si por accidente o tal, pero sí nací aquí hace 37 años. Y bueno, me he criado en Salamanca, estudié primero enfermería porque no me dio la nota para hacer medicina y durante varios años trabajé como enfermero. Con 24 años me surgió la oportunidad de empezar medicina y me aventuré mientras seguí trabajando de enfermero. Durante años estuve compaginando las dos cosas, trabajando de enfermero en Madrid y al salir me cogía un tren y me iba para Salamanca a la facultad. Y así durante 7 años. Decidí alargar la carrera un año para que me cuadrara todo con los contratos y tal. Y acabé la carrera, hice el MIR, saqué una nota bastante apañada para coger algo. Y bueno, pues decidí coger medicina de familia y ahora mismo pues acabé la especialidad y he hecho mi primer verano como adjunto de urgencias. Yo me gustaría que le contases un poquito a la gente un poco más tu historia, porque creo que es un poquito inspiradora, ¿no? Sobre todo tanto para la gente que le cuesta, como para la gente que dice que no puede, ¿no? Porque creo que el que tú hiciste enfermería primero, por no te dice la Mm. nota, ¿no? Y demás. Y luego, no sé si la gente ha sido consciente de lo que has dicho en realidad, porque es que tú trabajabas en Madrid y estuviste estudiando medicina en Salamanca. Entonces, para que la gente sepa, entre Madrid y Salamanca, como mínimo, en coche tienes 2 horas. Obviamente no siempre dispones de un coche para Ujú. ir, entonces te tienes que comer por lo menos 2 horas y media de Sí, tren. eso Entonces, es. creo que es algo que, chavo por ti, bueno, yo siempre te lo he dicho, que es algo que valoro yo muchísimo, me parece que eso es echarle huevos a la vida literalmente. Entonces yo quería eso, que la gente supiese de verdad el esfuerzo que conlleva eso, porque claro, además tú trabajabas de noche, los Mm. turnos de noche a mí siempre me han parecido un poco más complicados, no sé a ti tú cómo ves los turnos de noche y demás. Y luego salir del turno y decir, venga, pues voy a la facultad, a clase y demás, a mí me parece que, vamos, que si a mí ya me costó sin hacer enfermería a la par, o sea, no me quiero imaginar el curro que has llevado. Pero bueno, lo que estábamos hablando, que tú haces el MIR y eliges la especialidad, bueno, ahora está bastante en auge el tema de la medicina de familia, ¿no? Y comunitaria, entonces eliges esa especialidad. ¿Por qué eliges esa especialidad? Pues en mi caso fue porque por circunstancias familiares decidí quedarme en Madrid. Desde que empecé la carrera de medicina, mi idea era enfocarme un poco más hacia anestesia. Durante el MIR lo tenía claro, lo que pasa que como trabajaba a la vez que me preparaba el MIR, no podía hacer todos los simulacros que tienes que hacer, o sea, no llevaba una preparación adecuada. Entonces sabía que no me iba a salir el MIR como para coger nota para anestesia. Entonces yo fui al examen tranquilo pensando que me iba a salir mal y que lo iba a repetir, porque esa es mi idea, repetir el MIR. Lo que pasa es que al final fui tan relajado que me salió bien. Entonces al final decidí coger medicina de familia porque era una especialidad que había bastantes plazas en Madrid, no quería irme y no quería depender otra vez de un tren para ir y venir. Y empecé a preguntar. Yo no roté en atención primaria durante la carrera, yo desconocía lo que hacía un médico de familia, yo había ido como paciente, pero no sabía lo que hacía un médico. Entonces, en ese periodo que tenemos post-MIR, en el que empezamos a preguntar por hospitales, zonas y tal, pues empecé a ir por los centros de salud de mi barrio a preguntar a los médicos, pues eso, qué es lo que hacía un médico de familia, porque yo lo desconocía. Y vi que tenía muchas salidas. O sea, medicina de familia a día de hoy pues es una de las especialidades generalistas que más salidas tiene. Pues me contaron que podía trabajar en servicios de urgencias, en urgencias extrahospitalarias, en atención primaria rural. Podía hacer, dentro de la atención primaria, podía hacer cirugía menor, podía hacer ecografía, podía dedicarme
a la burocracia, pues hacer rollo bajas y test, o sea, dedicarme como muy bien a eso y me pareció muy interesante. Entonces, pudiendo quedarme en Madrid, pues al final decidí coger eso pues ya te digo, por circunstancias familiares y al final la verdad que la disfruté mucho y me gustó mucho. Vale, y tú ahora tú todo sabiendo todo esto, ¿no? Porque al final ya eres adjunto, ¿no? Es verdad que en la facultad, a mí, bueno, por lo menos, no sé el resto de facultades, ¿no? Pero en la que estuvimos tú y yo, creo que un tercio de asignatura o Un un cuarto. cuarto de asignatura, bueno, de hecho yo ni llegué a rotar por ahí, Mm. ni, o sea que, eh, ¿por qué crees que hay esa poca consideración? Y bueno, ya si entramos más en eso, ¿por qué crees que hay esa poca consideración tanto ahí que se veía en la facultad, como ya la gente por ahí, ¿no? Que es como, eres médico de familia y parece que eres, con perdón la expresión, como eres un don nadie, ¿no? Y a mí Sí, me parece que, la verdad que a mí siempre me ha parecido la especialidad más importante de la cadena porque es la responsable de que todo el sistema funcione bien, porque es la que filtra, ¿no? O claro. sea, porque si todo paciente con patologías X llegase a una especialidad como, vamos a poner yo que sé, neumo, yo no me quiero ni imaginar los neumólogos cómo estarían en el Claro, neumo, por decir, ¿no? Que claro, claro. cardio, nefro Sí, o sí, lo que sí, sea, ¿no? O sea, creo totalmente. que la labor que hace el médico de familia, primero, está infravaloradísima y yo quiero pensar que es más por ignorancia y desconocimiento Claro. que por otra cosa. Entonces, ¿a ti cómo ves el tema de que esa especialidad esté infravalorada? Claro, yo creo que uno de o sea, muchos políticos se quejan de, bueno, y la ciudadanía en general se queja de que hay un problema muy grave en atención primaria, sobre todo que de cara a próximos años va a haber muchas jubilaciones y pocas incorporaciones, con lo cual va a haber un déficit que se va a agravar más del que ya hay. Lo que se debería plantear los políticos es cambiar el sistema educativo, en el sentido de que la atención primaria, o lo que es medicina de familia, no, en muchas facultades no se contempla como asignatura propia o como asignatura cuatrimestral o semestral o anual. Se considera, pues eso, mezclada con otras asignaturas que fuera un cajón desastre o ni O ni rotación rotación obligatoria. obligatoria, porque por interna te Exacto, obligan porque a rotar, eso pero es. no por Pero familia. yo en mi año, no sé si lo habrán cambiado desde que tú y yo salimos Claro. de allí, pero desde luego no era obligatorio rotar y pierdes una parte importante. Hay gente que nos pasaba a nosotros, cuando rotas por el hospital, rotas por algunos servicios que dices, Buah, me ha encantado, ahora me quiero dedicar a ello y tal. Familia pasa un poco lo mismo, cuando te das cuenta que tienes ese alma generalista que te apetece saber un poco de todo y además trato con el paciente, cuando rotas por ahí y rotas con un buen médico, pues la verdad que tendrás muchas más ganas. Yo creo que debería ser la base fundamental y es la base fundamental del Sistema Nacional de Salud y que, como bien tú dices, es el filtro principal. Yo en mi rotación de R4, que estamos llevando casi siempre la consulta a nosotros, hubo un mes en el que mi tutor no estaba y yo me di cuenta de que es una de las especialidades más difíciles que hay porque tienes que saber un poco de De todo. todo. En tu agenda, cuando tú tienes citas a los pacientes, no sabes por qué están citados, con lo cual, salvo que tú te lo cites para una revisión o para un control o te sepas las patologías de ese paciente, pero si el paciente pide la cita por motu propio, no sabes por qué la está pidiendo. Entonces, al final, es todo improvisación, no te da tiempo a prepararte las cosas, te lo tienes que estudiar después o en ese momento. Y tal y como está la primaria hoy en día, que si tienes la suerte de contar con 10 minutos por paciente, en 10 minutos no te da tiempo a resolver muchas veces las cosas ni a estudiártelo. Si te viene un problema atípico, como puede ser una alteración en una analítica que tú a lo mejor no controlas, como puede ser de repente una hipercalcemia, pues voy a repasar las causas de la hipercalcemia y es que al final se te va el tiempo. Entonces, no es como otras consultas de especialistas como medicina interna o cualquier especialidad médica o quirúrgica que el paciente tú sabes por qué viene, pero en cambio aquí es todo aleatorio. Claro, entonces, volviendo a eso lo que decíamos, ¿no? De que no hay médicos, de que no hay personal y que se van a jubilar y demás. Uf, claro, aquí hay un problema, ¿no? O sea, en España, que es que hay que pasar por el filtro del MIR para coger la Mm, especialidad, ¿no? Pero quedan plazas libres. claro. Que de este último MIR, no sé cuántas quedaron, pero sí que es verdad que quedaron plazas libres y vuelven a aumentarlas. Entonces, no sé cómo ves tú eso, porque me parece bastante. La verdad que no tengo un adjetivo así determinado para definirlo, pero a lo mejor caótico, que el que tú te empeñes en. No hay médico de familia. Bueno, yo voy a aumentar plazas. Pues voy a aumentar plazas, tal, y no se coge. Y al año siguiente dices, en vez de fomentarlo de otra manera, que la verdad que yo no tengo esa manera para fomentarlo bien, ¿no? No tengo esa idea, pero
coño, alguien que tenga los medios y que la capacidad debería, yo creo que debería fomentar que la gente coja esa especialidad. ¿Tú cuál crees que sería un método para poder fomentar el que la gente, o sea, la coja? Más apostar por evitar el desconocimiento, porque es que al final hemos visto que hay en sitios que aunque subas el salario, la gente no termina Claro, de ir. Entonces, yo creo que pasa lo mismo con pediatría en atención primaria. La mayoría de gente que quiere coger pediatría se quiere subespecializar en cosas más que ellos consideran más interesantes, ¿no? Cardiología pediátrica, UCI pediátrica, oncología pediátrica. En cambio, la atención primaria de pediatría está muy mal vista. ¿Pero por qué? Por como han visto tantas noticias de saturación de niños en las consultas, de que un pediatra tiene que atender 80 niños, pues tú ya no, con esas premisas tú ya no quieres claro, enfrentarte a ello. Entonces, al final, creo que todo es una campaña de marketing. Si desde la facultad potencias la atención primaria, tanto en pediatría como en adultos. Si desde el MIR fomentas las rotaciones de otros especialistas con primaria, la buena relación que debería haber entre primaria y tal, y la especializada. Si encima los políticos la apoyan, los políticos, aunque haya un problema presupuestario, aunque haya un problema de personal, pero si están intentando colaborar con ello y no poniendo trabas, pues al final es más fácil que la gente prefiera coger medicina de familia. Y yo creo que estamos también en un momento social en el que falta mucha educación sanitaria y se recurre al médico de familia o a las urgencias de una forma como mucho más precoz de lo que haríamos en nuestra generación cuando éramos pequeños, que nuestros padres no nos llevaban al centro de salud por un poquito de fiebre. Entonces, creo que cambiando todo el concepto un poquito de cada cosa y el engranaje en completo, yo creo que puede funcionar mucho mejor, pero es difícil porque al final la atención primaria políticamente no vende, socialmente no vende, porque pues, pero ¿por qué no vende? pues fíjate, pasa mucho con el tema de las farmacéuticas. Las farmacéuticas no colaboran mucho con atención primaria a la hora de investigación, de proyectos, y sin embargo somos los médicos más prescriptores, los que al final estamos haciendo más, los que... Sí que es verdad que en ensayos clínicos y demás siempre se escuchan más cardiólogos, Claro, oncólogos, neumólogos, claro. Exacto. Y luego, nefrólogos, ¿no? y luego al final, si tú en tu consulta estás saturado de trabajo, no puedes dedicarle tiempo a la investigación o a la docencia. En Madrid, ¿qué pasa? Que bueno, para que los que no lo sepan, la medicina de familia, tú cuando coges la especialidad tienes que luego hacer otra elección, que es la elección de un tutor. En cambio, en otras especialidades te asignan uno propio, pero en cambio en medicina de familia lo escoges tú porque al fin y al cabo, como he dicho antes, el último año estás en su consulta o llevando su consulta. Entonces, al final, si la gente en la mayoría de comunidades no reciben una remuneración especial por ser tutor, es algo gratuito, es algo altruista que hace el médico de familia que pasa su consulta y además está enseñando a un nuevo residente que va a ser el futuro. Si ese médico está sobresaturado, tiene la agenda hasta arriba y no da tiempo a formarse, ¿qué ha pasado en Madrid? Que en muchas áreas no se han presentado voluntariamente tutores y ha habido que sacar menos plazas. Entonces, al final, es un problema complejo que hay que estimular a la gente desde la facultad para que vea medicina de familia de otra forma. Habría que educar a la población para que vea el médico de familia de otra forma y no como a veces lo ven como un villano. Y luego, sobre todo, las trabas administrativas que ponen, ¿no? A la hora de pedir cita en un centro de salud, ya sea telefónica, presencial, y al final parece que el que tiene la culpa es el médico de familia, que no quiere verlo. Y luego también potenciarlo desde las instituciones y desde el propio hospital, ¿no? Que a veces tratan a los médicos de familia como médicos de segunda. Sí. Y eso es verdad que hay de todo. Está claro que hay médicos buenos y malos, médicos de familia y médicos que son excepcionales, que hacen unas derivaciones muy bien justificadas, y otros que yo quiero pensar que por la carga asistencial tan grande que tienen, quieren quitarse al paciente de encima porque no les da tiempo a estudiárselo, a llevar bien. Entonces, es complejo, es Pero yo complejo. creo que sí, que lo que decías tú de que tienen a los médicos de familia como de segunda, va ya igual un poco también lo que hablábamos, ¿no? De ego y demás, ¿no? Que te contaba la anécdota esa de que no me acuerdo rotando dónde fue, pero estuve con un adjunto, me lo pasé bastante bien y me decía eso, que él no entendía, porque claro, todos sus compañeros cuando estás en la facultad, bueno, hay de todo, ¿no? Pero en la facultad como que todo el mundo es guay, ¿no? Es amable, todo, Mm. todo jiji, jaja, ¿no? La residencia, pues, lo mismo, ¿no? Todo el mundo los primeros años, felicidad, pero como que no saben qué año de... Me decía, si yo no sé en qué año de residencia la gente se vuelve Ya, gilipollas. claro.
Entonces, hay especialidades con más, menos ego, es Claro, verdad. Y medicina de familia yo creo que es de las que menos ego tiene porque estás en contacto directo con el paciente, como que eres mucho más cercano, llegas a ser como más empático y yo creo que en ese aspecto como que tienes más, no sé, hay más paternalismo con el paciente y al final eso pues crea un buen vínculo y puede que seas pues o que tengas menos ego, ¿no? Con respecto a tus compañeros. Pero yo creo que socialmente y sobre todo esto históricamente, mejor dicho, viene de una tradición larga de que antiguamente, cuando medicina de familia no existía como especialidad, el médico que acababa la carrera y no quería hacer una especialidad porque no le gustara o porque no le apetecía, ujú. pues trabajaba de médico general. Yo creo que es lo que antes se llamaba como médico de cabecera. Entonces, poco a poco, luego se fue creando una especialidad que fue de 3 años y luego ya se creó y se estandarizó la de 4. Entonces, yo creo que muchos clásicamente o históricamente ven al médico de familia como un médico de segunda, un médico que no quiere hacer más, que se conforma con lo que tiene. Luego se ha ido creando las especialidades y aún así se sigue viendo muchas veces al médico de familia como un médico de segunda, como que no, como no está en el hospital, no sabe Claro, de por eso yo medicina. digo que a mí me parece eso, por parte de quien lo piensa así, una desfachatez, Claro. porque me parece que el gasto sanitario se ahorra en un alto Sí. porcentaje gracias al médico de familia, porque es el que, lo que estábamos hablando, el que filtra y el que Mm, diversifica dónde claro. tiene que ir cada uno Exacto. y Un buen demás. médico de familia que sepa llevar bien a sus pacientes disminuye no solo el gasto, sino también las visitas a urgencias y los ingresos hospitalarios. Pero lo de las visitas a urgencias, igual ya tendríamos que irnos ya más al tema de la educación Sí, sanitaria, porque lo que no puede ser tampoco es que juegue España, haya partido de fútbol y de repente nadie se pone malo. claro, O sea, eso me parece de jugador de guardia, sí, ¿no? O, por ejemplo, gente que te llega con una verruga a sí, urgencias, que dices tú. sí, Y encima, como tengas mal turno, le tienes que poner buena cara y aguantar exacto, y no decirle que se vaya exacto. a su casa, ¿no? Esa falta mucha educación, pero porque yo creo que aquí hay un concepto que en otros países europeos no pasa, que es que al ser un sistema gratuito, pensamos que lo podemos utilizar cuando queramos y la gente no se da cuenta que si todas las personas tienen ese mismo pensamiento, al final estamos agotando un sistema que ya está hundiéndose. Hay que tener en cuenta que la sanidad pública, al ser algo, un sistema público, ya tiene pérdidas de por sí, o sea, no tiene ganancias. Pero si estamos todos aprovechándonos de ello, al final las pérdidas son mucho mayores y al final el sistema es insostenible. No, yo creo que, vamos, lo he hablado varias veces con amigos y demás, y creo que el sistema se está aguantando por los trabajadores, o sea, Sí, por, por los sí, trabajadores sanitarios, porque si no fuese por ellos, o sea, su forma de trabajar, ¿no? sí, O sí, ¿cómo se dice? Ahora no me la sale. vocación, La vocación famosa. sí, Si no fuese por esa claro, vocación, yo creo que el sistema ya se hubiese sí. ido a tomar Sí, por el saco, ¿no? problema es verdad que la vocación, como yo dije una vez en una entrevista, que la vocación no paga facturas. O sea, Sí, pero es verdad, somos vocacionales, pero que llega un momento en el que te encuentras tan saturado que al final, sí, que claro, por ejemplo, está desbordado. claro, medicina de familia tiene la ventaja a día de hoy que es una especialidad que no tiene paro, que puedes trabajar donde quieras y que puedes moverte por toda España, por donde tú quieras, porque vas a tener trabajo. Obviamente al principio no va a ser Claro. de calidad, pues vas a tener que cubrir turnos que no te gustan, sitios que no te gustan, pero es verdad que no tiene paro. Pero también, por otro lado, como es una especialidad que ahora mismo la gente está muy quemada, es una especialidad que abandonan muchos especialistas o para repetir el MIR y hacer otra especialidad en la que no ven pacientes, y ya conozco muchos casos de gente que repite el MIR para ser radiólogo, Sí, sí. anatomía patológica, es decir, especialidades en las que no ves pacientes porque estás quemado de ver pacientes o se dedican a otra actividad laboral distinta, dejan la medicina, porque es verdad que ver todos los días pacientes, es verdad que es muy satisfactorio, pero cuando son pacientes que no te reconocen tu trabajo, ya no son los pacientes, el sistema público, la población en general, pues dices, ¿en serio para qué estoy haciendo esto? ¿No? Y luego hay que recordar que medicina de familia es una de las especialidades más agredidas, porque tenemos un trato muy directo, el paciente sabe dónde está nuestra consulta. Yo creo que también hay que cambiar el sistema de estructuración de los centros de salud. Cuando tú vas a consultas externas de un hospital, hay una sala de espera común y luego te llaman por un numerito y pasas a la zona donde están las consultas, a la consulta directamente. En cambio, en los centros de salud, en la gran mayoría, la sala de espera está enfrente de la puerta de tu médico. Entonces, al final, es una forma de, vale, lo tengo, es como más cercano, por un lado, ¿no? Me siento más cercano a mi médico, pero por otra parte sirve también como de estoy más cerca para agredirle y sé dónde localizarle.
Entonces, al final, eso es un peligro y se ve en las noticias que la mayoría de las agresiones ocurren en centros de salud, pero por el fácil acceso que hay, la falta de seguridad, y yo creo que Claro, eso también no. es un hándicap de que al final mucha gente dice, cuando va a coger la especialidad, no lo que dices tú, gente que le sobran, o sea, cuando sobran plazas, gente que dice, mira, voy a coger una plaza que no sé si estoy interesado con estas condiciones, pudiendo repetir el MIR y optar a una mejor. Yo creo que también es un problema, ¿no? Que como la atención primaria está tan mal vendida a nivel general, pues no está siendo atractiva para que la gente lo acoja. Que luego hay casos de muy vocacionales, gente que lo tiene clarísimo, gente que saca un numerazo muy alto en el MIR y coge familia porque es lo que quiere y ole por ellos porque es como tendría que ser, ¿no? Pero luego a la vez, esa gente que saca entre los 10 primeros un 7 o un 5 y cogen familia, la gente le pregunta, pero ¿por qué vas a desperdiciar ese número? O sea, todavía ese concepto, ¿no? De desperdiciar tu nota por coger una especialidad que como hemos hablado, es la base del sistema público, es el filtro que va a disminuir morbimortalidad en pacientes, a nivel de gasto económico va a disminuir también el gasto económico en las áreas sanitarias y yo creo que tendría que empezar a verse la atención primaria pues como algo más cercano, bonito y como algo más accesible. Es que yo creo que el tema de lo que comentabas, ¿no? De coger la especialidad y que la gente mire raro, creo que estamos pasando por una época en la que ya la gente no prima que le guste de entrada algo lo que coger, ¿no? Sino ya, pues hombre, tú lo verás que la gente Comodidad a lo claro, la mejor. gente va allí al servicio, me imagino, la gente que acaba de hacer el MIR y te dice, oye, ¿cuántas guardias hace? Oye, ¿cuánto tal? Oye, ¿libro de las guardias? Mm. Oye, ¿sabes? Entonces, creo que ya la gente ya no prioriza tanto la vocación, ¿sabes? Sino prioriza Claro. más a la hora de elegir especialidades. Sí, sí, no, no, pero eso Luego de pasa, elegir pero carrera ya es otro rollo, es ¿eh? generacional, ¿eh? Es generacional, porque yo lo veo ahora yo en mi época de enfermero, cuando yo acabé, solo había contratos de verano, no había trabajo después del verano, tenías que irte a la privada, incluso luego si te quedabas en la privada y te llamaban para algo público, lo compaginabas, yo he doblado, yo he trabajado 98 horas en una semana en 2 sitios, he hecho turnos de tarde, noche, tarde, tarde, noche, tarde, por no perder o sea, por no perder la oportunidad de Sí. trabajar lo público y mantenerlo privado. Y sin embargo, ahora, como ahora hay mucho trabajo de enfermería, la gente, cuando acaba enfermería, que es como el primer verano, la gente se coge, o sea, tiene ¿cómo decirle? ¿Cómo se dice? Tiene no sé, la cara de decir, pues me voy a tomar un verano sabático después de 4 años estudiando, en plan de, cuando en mi época nos peleábamos por trabajar. Entonces, creo Claro, que es un cambio generacional, que ahora mismo la gente vivimos en una sociedad de la inmediatez, ¿no? Lo quiero todo ahora, lo quiero ya, y del inconformismo, y también de que y la cuando cultura del esfuerzo, la ¿no? Que yo cultura del creo que esfuerzo. eso ha cambiado mucho, que Sí, ya a la gente le cuesta más el esforzarse y ya. Yo creo que también la gente, tú antes a lo mejor tenías como te fijabas en alguien, ¿no? Que a lo mejor pues, que era o médico, mm, abogado o lo que fuese, ¿no? Igual es verdad que ahora el tema de las redes sociales, ¿no? Los youtubers, los influencers y sí, demás, pues la gente que se fija en ellos y dice, oye, mira, yo quiero ser influencer, lo vamos a poner, ¿no? Entonces, yo creo que la cultura del esfuerzo está cambiando en ese aspecto, claro, ¿no? Porque ahora la gente va hacia el mínimo esfuerzo, máximo rendimiento, ¿no? Es verdad que por cómo se están dando las cosas o por cómo las veo yo, la gente va a mínimo esfuerzo y máximo rendimiento no tiene, porque no todo el mundo puede optar a ese claro. máximo rendimiento. Y que eso muchas veces no se mantiene en el tiempo. Efectivamente, entonces yo creo que es complicado, ¿no? O sea, habría que mirar datos y tal para tener una opinión súper fundamentada, pero yo creo que sí, que la gente cada vez le gusta esforzarse, o que le cueste las cosas, no esforzarse a lo mejor no, que Que le le cueste cuesten menos menos. las cosas, Sí. ¿sabes? Luego, bueno, a ver, tenemos una pregunta por ahí. Si tenéis alguna pregunta, aprovechar que estamos en directo, ¿no? Y tenemos el chat ahí. Vale, pues la primera pregunta del Cronisano 94 Oh, dice: Buenas tardes, tengo dos preguntas. Respecto a las agresiones a los profesionales de la salud, ¿qué pensáis de que en la mayoría de los centros de salud no haya seguridad? O al menos en los SWAP, que es donde parece que hay más agresiones. eso yo quería preguntarte porque sí que es verdad que yo había escuchado que había seguridad, no policía ni nada, sino Privada. seguridad privada, pero tenía yo mis dudas de si en todos los sitios hay No, seguridad. en todos los sitios no. Yo creo que ponen seguridad en los centros de salud en los que ya ha habido agresiones. Vale, a mí me parece una vergüenza que no haya, yo lo digo directamente, Y en a mí función, me parece una vergüenza que tú puedas agredir a un profesional sanitario que se presupone que lo que quiere es ayudarte y mejorar tu calidad de vida, y primero lo puedas hacer
cuando te salga de las narices, y segundo, lo puedas hacer quedando, vamos, lo voy a decir impune, aunque te pongan una multita. Bueno, pero ahora hay que recordar a la gente que todo eso ha cambiado y ahora mismo se considera delito porque Sí, a los pero, sanitarios, pero tienes que denunciarlo para que claro, pero conste. se considera delito, Sí, se pero considera delito incluso ahora mismo la coacción. Ahora mismo la esas cosas coacción, llegan. sí, Sí si tú lo llegan, vale, denuncias, porque si es tú, que, ahora mismo para que la gente lo sepa, si tú vas al médico y le exiges que te haga una prueba diagnóstica con malas formas, en plan de vengo aquí porque quiero que me haga una resonancia y mire, no está indicada, tal. No, no, porque sí, porque no sé cuál, pues tú le tienes que recordar, mire, paciente, señor, señora, esto es una coacción y esto se considera delito. Y que la gente sepa que el personal sanitario se considera autoridad, con lo cual una agresión verbal o física a una autoridad hay que denunciarlo y se considera delito. Pero claro, tiene que el personal sanitario ir a denunciarlo, que eso es muy importante, porque sí, las autoridades están ahí para también respaldarnos a nosotros, pero cuando lo digan. claro, pero hay que denunciarlo. Y respecto a la seguridad de los centros de salud o los SWAP, es verdad que solo yo conozco sitios de la Comunidad de Madrid, muy pocos centros de salud cuentan con seguridad privada. Y es verdad que después del COVID, en mi centro de salud, que no tiene seguridad privada, hemos sufrido agresiones verbales en más de una vez, porque estaban descontentos con el trato recibido, con lo que fuera, pero se te queda un mal cuerpo, pero es verdad que no hay, no hay. ¿Y la otra pregunta? La segunda pregunta relacionada con el sillón. ¿La próxima entrevista va a ser desde la cama? Pues ojalá. Sería ya, mira, la ley del mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. Ahí sería la leche ya, pijamita, tal, y listo. Y bueno, pues seguimos. Otra pregunta que te quería hacer, porque claro, tú tienes el punto de vista casi completo, ¿no? De que eres enfermero, has trabajado como enfermero más años, ¿no? Que Sí, como que me médico, y dedico. encima eres médico también. Entonces, ese conflicto intrahospitalario que hay, ¿no? Por jerarquía. Yo siempre digo que no es jerarquía de que yo sea más que tú, sino al final es una jerarquía de responsabilidad. Sí, exacto. No, está el médico que es el máximo responsable, el enfermero que es el segundo máximo responsable y después el auxiliar, ¿no? Sí. Tú que has estado en los dos lados, o sea, que has estado en los dos lados, ¿cómo lo ves? ¿Crees que es un problema más de ego que de responsabilidad per se? ¿O cómo lo ves tú? Yo, por lo que percibo por mis compañeras enfermeras, que ya saben que yo soy enfermero, pero muchas veces me dicen, joder, ¿cómo se nota que has sido enfermero por el trato que nos tienes a nosotros? Es verdad que en el mundo médico hay gente que empieza la carrera con ya el ego subido, pues porque piensan que ser médico es ser un ser superior, porque puedes tratar, porque la enfermera es solo, digamos, como tu asistente. O sea, hay como ciertas ideas clasistas que todavía Que perduran. perduran en algunas situaciones, en algunas familias, en algunos grupos en concreto. Yo, por ejemplo, al haber vivido las dos situaciones, yo, gracias a Dios, puedo decir que yo, ahora como médico, no hago cosas que como enfermero no me gustaba que me hicieran. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo muy, muy, muy típico, cuando yo estaba en la planta de hematología como enfermero, pasaba alguien vestido de verde por la noche que Ni se presuponías que era presentaba, ¿no? médico, ni saludaba, ni se presentaba, iba hacia las habitaciones y luego se iba y no decía Igual. nada. Y luego a lo mejor te encontrabas que había un cambio de tratamiento. Entonces, es decir, hombre, por educación mínimo, decir, mira, soy el residente de tal, vengo aquí a esto, ya está. Pero ¿tú no crees que eso ya es un problema de educación de base? Ya no es Sí, ni de ego pero ni porque nada. desde la facultad, y yo lo he vivido, yo tuve un enfrentamiento con una profesora, porque desde la facultad ya daban a entender como que las enfermeras eran como de otra categoría. Entonces, a ver, cada uno tiene su responsabilidad, como has dicho, sus objetivos y su trabajo. Es decir, son cosas independientes. Formamos parte de un equipo Una simbiosis, multidisciplinar, además. es un equipo multidisciplinar, y yo siempre le digo a mis coRs, a mis Rs pequeños, que la enfermera es los ojos, las manos y los oídos cuando tú no puedes ver, oír y tocar. Es decir, todos trabajamos y ellas tienen una responsabilidad y tú tienes otra. Claro, claro, pero mira, hay una frase que a mí me encanta que me decía mi padre, y es que cuida de tus enfermeras porque son las que te van a salvar el culo. O sea, Exacto. o Yo sea, se lo digo cuando empiezan los R1 en urgencias, les digo, llevaos bien con enfermería porque cuando vosotros que todavía no tenéis manejo en ciertas cosas os van a decir, ¿pero estás seguro? ¿Pero estás seguro de que esto es así? Porque es verdad, nosotros cuando estamos empezando, al final te dejan suelto ahí en la urgencia, no sabes ni entonces, por dónde te da el aunque aire. supuestamente tienes un grado de responsabilidad menor y mayor supervisión, pero muchas veces no es así. Entonces, al final, la enfermería, si te llevas bien con ella y le tratas bien, que es que suena mal decir tratarla bien, porque tú la tienes que tratar como cualquier otro Como, compañero, efectivamente. ¿no? Pero es verdad que mucha gente se cree que por ser residente médico es superior a las enfermeras. Yo creo que mi idea es
que yo esto lo he hablado muchas veces, que creo que al igual que rotamos como estudiante de medicina en tercero, tal y tal, al igual que en otros países los médicos sacan analíticas y tal, o por lo Sí, menos durante la residencia aprenden a pinchar y sacan ellos las extracciones y tal, creo que en España, a lo mejor antes de pisar el hospital, a lo mejor de segundo de carrera o tal, creo que sí, habría que haber una rotación con enfermería porque te va a ayudar ya no solo a hacer técnicas que le dirás, bueno, es que a mí luego, a mí no me interesa sacar sangre, vale, pero pero el tienes que trato con saberlo, el es la base, y es paciente, la base. el trato con el paciente. Yo he visto muchos médicos cuando van a explorar a un paciente desnudarle sin tener en cuenta su intimidad, sin tener en cuenta el entorno, ¿sabes? Que te están mirando otros pacientes. O sea, al fin y al cabo, el paciente cuando está en un hospital es un ser vulnerable Claro. al que hay que tratar con mucho respeto, porque cuanto más respeto y más cercanía y empatía tengas con el paciente, luego más información te va a dar. Yo pongo un ejemplo claro. Cuando yo era enfermero, que trabajaba mucho de noche, me llamaban mucho los pacientes de madrugada a las 3 de la mañana diciendo que llevaban 5 días sin ir al baño. Y yo le decía, pero a ver, señor o señora, digo, si ha pasado el médico esta mañana. Ay, pero ¿cómo le voy a decir eso al médico? O sea, todavía en la Ese pudor, población, ¿no? ese pudor de decirle al médico que tengo estreñimiento, ¿no? Que le cuesta a la gente tratar así. Entonces, claro, al final en enfermería tiene más relación directa porque como pasa el paciente más tiempo con enfermería, tiene esa confianza, ¿no? De contarle esas cosas. Pero por eso digo que el médico debería tratar a la enfermería como ese colaborador que encima ve al paciente, trabaja, escucha y hace un montón de cosas, pero tiene que ser bidireccional. Yo te digo, yo creo que de las personas que más aprendí en la facultad de las rotaciones fue de una enfermera, pero también creo que el único problema que he tenido rotando fue con una enfermera. Entonces, a lo mejor para bien o para mal, ¿no? Siempre hay Sí, gente buena y gente claro, estúpida. y Entonces, siempre, y siempre hay y siempre vas a encontrar enfermeras que tratan mal a los médicos y al igual que vas a encontrar enfermeras que tratan mal a las auxiliares, también hay enfermeras claro, clasistas. Y eso es así, también hay enfermeras que tratan a las auxiliares como personal, diría yo, de tercera, ¿no? Si claro. tratamos a la enfermera de segunda. Y con los médicos igual. Yo creo que también hay como todo en esta vida, muchas personas frustradas, Sí, ¿no? Y hay mucho médico frustrado, enfermería, hay médicos frustrados que no consiguieron entrar en medicina, trabajaron como enfermeros, y en el fondo les gusta su trabajo, pero tienen esa espinita clavada. Yo no quería convertirme en una persona así, porque yo me conozco y yo sé que me iba a quemar y me iba a dar envidia ver a los residentes o a los médicos, y en el fondo, al final, con el paso de los años te vas haciendo más carca, ¿no? Y más protestón y más tal, creo que hubiera sido un infeliz. Entonces yo no quería convertirme en una persona así porque yo he topado con enfermeros así. Entonces yo no quería y por eso luché por hacer medicina, se me dio la oportunidad, luché por ello, entré con la premisa de yo lo voy a intentar, si puedo bien y si no, pues bueno, lo he intentado, pero oye, me gustó, lo he disfrutado y yo, hablando del tema de la responsabilidad, claro, cuando alguna enfermera a lo mejor compara sueldos, es que la responsabilidad que tengo ahora mismo como médico es muchísimo mayor que el que tenía yo como enfermero, porque al fin y al cabo yo, aparte de tener mis funciones propias, ujú, ¿no? De enfermera, cuidados de enfermería, vías, tal y tal, pero a la hora, por ejemplo, de un tratamiento, el que firma el tratamiento es el médico. Yo lo administro por la vía correcta, fármaco correcto, tal. sí, que al final enfermería a lo mejor en determinados casos no puede darse el lujo de acabar su turno Claro, exacto, y ya eso está. Y tú a es, lo mejor tú te lo llevas más a casa ya eso es. porque tienes una responsabilidad Claro, un poquito más aunque mínima. también es verdad que enfermería, como tiene trato más directo con el paciente, hay casos especiales que enfermería se lleva más porque lo que hemos hablado, como pasa más tiempo con el paciente, por ejemplo, en planta, ¿no? Porque está más en la habitación con ellos, haciéndole más técnicas y tal, al final generan tanta confianza que te llevas esos casos particulares a casa. O sea, tienes la doble visión, ¿eh? De yo acabo mi turno y tal, pero luego también el hándicap de que al pasar más tiempo con el paciente, puedes llevártelo más a casa, ¿eh? Claro. Y sufrir más. Y tú crees que conforme vamos avanzando ¿no? socialmente, digamos, tú crees que las generaciones, esto del tema de la jerarquía o de los egos se van corrigiendo? ¿Tú crees que está la cosa? Yo creo que es algo que cuesta cambiar O y sea, ¿tú que crees que ya, costará. tú crees que es más social que generacional, ¿no? En Es vez de decir que está social, como ya es social. implantado en la sociedad, Sí. ¿no? Y ya es algo que va a costar quitar, digamos. Claro, al igual que está implantado lo del tema de las guardias médicas de 24 horas, el que en algunas especialidades no libren las guardias, porque, sobre todo las quirúrgicas, ¿no? Porque Ujú, claro, es que si libras no vas a operar. efectivamente. Entonces, claro, ese tipo de cosas ya llevan años sucediendo, ¿no? O cuando te decían los médicos mayores, es que en mi época yo no libraba las guardias. Pero es verdad que yo ahí tengo, a ver, no voy en contra, ¿no? Pero es verdad que, volviendo a lo de la cultura del esfuerzo, ni tanto ni tampoco. Es Claro, decir,
creo que el acomodarse tampoco es bueno. Claro, pero tú, por ejemplo, te puedes quedar un día en concreto porque Claro, tengas una cirugía que no se hace habitualmente, ¿no? Y dices, ostras, es que si no me quedo me pierdo esta cirugía. claro. O Pero si una vas que a sea muy, rotar, muy puntual claro, y o tal. si vas a rotar un servicio fuera de tu que son cirugías que tú en tu hospital no lo vas a tener, pero que de forma sistemática, Claro. tú después de una guardia mala, que casi no has dormido, te pongas a operar cosas que lo puedes hacer mañana, a mí me parece un riesgo, Sí, no, sí, no por la no, cultura del esfuerzo, porque obviamente cuanto más aprendas, mejor para ti. Y yo soy del que se queda en el hospital a veces horas, pero porque me gusta estar en el hospital, porque me pongo a hablar y tal. Y algunas veces, incluso fuera de mi horario, he hecho alguna cosa, pero porque me interesaba. Pero al final es un riesgo para el paciente sí, cuando tú estás agotado, saliente de guardia, y yo lo he vivido en las guardias, cosa que no vivía como enfermero, a pesar de estar de noche, sino cuando llevas ya trabajadas. Es que hay gente que no lo sabe, pero es que podemos llegar a trabajar 20 horas seguidas hasta que nos vamos a dormir. Y no piensas de la misma forma cuando son las 3 de la mañana y llevas no. 20 horas que cuando acabas de entrar. Entonces, si encima después de eso tienes que meterte a operar algo que se puede, porque si es un trasplante, Sí, sí, joder, pero es que pues lo tienes que hago hacer. encantado. No, porque encima voy a estar tan emocionado, pero que encima hacer un apéndice cuando lo has hecho, llevas ya 20 o 30, pues yo creo que, y que también, ¿sabes? Y que son como amenazas veladas, ¿no? Pues Sí, sí, tú sí. verás lo que haces. Sí, sí. La Pero de. porque Tú sabrás, ¿no? claro, pero ¿por qué? Porque ellos lo vivieron. A ellos le dijeron lo mismo. Si alguno era reivindicativo, Claro, pero yo es que, o sea, puedo entender hasta cierto punto ese régimen pseudo-militar, ¿no? Que había hace no sé, 20 años, 30 años, no sé. Pero lo que no puedo entender es ese planteamiento, o sea, porque yo te digo, yo soy de los que pienso un poco eso, de que si hay algo que de verdad merece la pena, pues quédate. claro, y si no te quedas es porque no tienes mucho interés. Efectivamente, entonces, si no tienes interés, tienes que darle una vuelta al tema, ¿no? Pero esa cultura del decir, como yo estuve puteado, el que viene detrás, Ya. que se putee, Yo yo tampoco no lo lo entiendo. acabo de entender. Yo tampoco lo entiendo. Y además que te dicen, pues si no estás a gusto, o por ejemplo respecto a las guardias, ¿no? Que en urgencias, que te dicen muchas veces, pues es que en otros hospitales está peor, así que no os quejéis. No, respecto a la supervisión de residentes y tal. Es que ¿por qué tengo que aceptar o sea, conformarme con lo que tengo aquí, que yo creo que no está bien hecho, solo porque en otros hospitales estén peor? Y en otros estarán mejor. Entonces, no puedes jugar con esa baza, ¿no? De es que en mi época, o es que, no, perdona, es que en tu época casi las mujeres les enseñaban a cocinar y a coser en la escuela, a mi madre la enseñaban a eso, entonces afortunadamente hemos evolucionado a mejor, entonces creo que ese pensamiento de en otros sitios están mejor, o sea, están peor, o en mi época yo no lo libraba, lo que tú dices, creo que ese pensamiento ya debería extinguirse. Yo creo que también, porque es que si no, al final, es que es como que me da la sensación de, esto me ha amargado, pues como a mí me ha Claro, amargado, tú tienes que estar amargado también, porque claro. si no, no vas a ser buen profesional. Claro. Entonces creo que No, pero si esto lo extrapolas a la vida familiar, ¿no? Tú por haber tenido una infancia mala en aquella época, ¿no? Que a lo mejor posguerra, tal, que cuando vives pues en los años 50, 60, que a lo mejor no tenías el dinero que te... Lo vas tú no querrías eso para tus hijos, ¿no? no, Pues no, esto bueno, igual. de hecho, habitualmente no es así, claro. Claro, Tú habitualmente, aunque hayas tenido una vida más complicada, tú lo no que quieres, quieres es... quieres que tus hijos vivan mejor que como tú viviste, pues debería ser así en el ámbito hospitalario, ¿no? Que tus residentes, que las nuevas generaciones vivan mejor que tú viviste, porque significa que como sociedad estamos evolucionando a mejor y no estamos perpetuando errores o sistemas que son casi esclavistas. Y luego también hay un problema, no sé si yo diría que bastante grande, ¿no? Con las zonas despobladas, ¿no? Bueno, o Sí, poco no, no, pobladas, vamos no, a sí, llamarlo así, ¿no? despobladas, Como si la España vaciada, efectivamente, ¿no? Lo que sería Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura. a zonas de Galicia, Asturias, o sea, zonas que son que tienen poca población y en Castilla, por ejemplo, en las Castillas, pues en muchos sitios hay un médico que va un día a la semana y se reparte entre 5 municipios. ¿Qué ocurre? Claro, a la gente joven eso es poco atractivo, ¿no? El irse a vivir a un pueblo o a una zona poco poblada es poco atractivo. Al final la gente que quiere irse a vivir a las grandes ciudades, cuando eres joven, generalmente. Ujú. ¿Qué ocurre con medicina, o sea, con la medicina de familia? Pues que al final los más perjudicados son los que se quedan en esas zonas poco pobladas, que encima ya cada vez son más ancianas, necesitan mayores cuidados, no siempre se pueden desplazar Eso te iba a decir que encima tienen limitaciones de Sí, movilidad que a lo mejor claro, el hospital más cercano lo tienes a claro. 2 horas, ¿Y encima en coche, o qué sea, solución hay para eso? Pues la única forma que se le ocurren a los dirigentes de las Castillas es pagar más. O sea, decir, no puedo ofrecerte mejores condiciones, lo único que puedo hacer es pagarte más. Y hay gente que lo acepta. Es decir, el sueldo en Castilla-La Mancha o Castilla y León es más alto que en Madrid, sí, incluso en sí. urgencias hospitalarias. ¿Por qué? Porque todo el mundo, al final, la mayoría de gente quiere vivir en ciudades grandes,
gente, bueno, que lo tolera o gente que no, pero los que le gusta vivir en las grandes ciudades, al final, pues, ¿qué conlleva? Que se vayan de las ciudades pequeñas. Si pagan, y claro, el pensamiento entiendo que es, bueno, como siempre voy a tener gente que va a Claro. venir, ¿para qué voy a subirles el sueldo? Eso te iba a decir yo, que no, que yo creo que las ¿No? grandes ciudades como que se aprovechan un poco de que la gente siempre quiere vivir Sí, ahí para dar peores condiciones. exacto. Y que al final no tienen en cuenta que la calidad de vida es peor, Sí, sí. la vivienda, los gastos, el transporte es mucho más caro en una ciudad grande y la diferencia que te queda al final de lo que ganas con lo que gastas es mucho menor que una ciudad pequeña de una Castilla. No, no, yo además, cuando pasan estas cosas pongo el ejemplo de un amigo mío que estaba en Santander, él hizo la especialidad en Valdesilla, ¿no? De médico de familia, y él estuvo acumulando contratos de un mes, 2 meses, tres, y llegó, le ofrecieron 3 años creo que fue, y se fue a Burgos y está allí con su mujer y su hijo y feliz, súper feliz, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es un poco eso, que las grandes ciudades o los grandes hospitales de ciudades grandes se aprovechan de esa situación y dicen, no, como aquí va a venir gente siempre, yo te ofrezco esto y si no te gusta, pues no lo cojas tú, que vendrá el de atrás Exacto. y lo cogerá. Pero claro, al final los perjudicados es la población. Sí, Entonces, yo le veo una complicada solución sí, porque además en muchos pueblos quienes están son gente mayor, que al final se van a jubilar, van a dejar un hueco que muchas veces no se cubre y por eso al final se van perdiendo esas plazas y al final los médicos rurales van cubriendo No, más porque además el municipios, médico rural está solo. claro, Que con eso es una algo que, es enfermera. algo que sí, bueno, pero Sí, un eso es, equipo, ya eso es está. algo que a lo mejor nadie sabe, ¿no? Y con una enfermera, que por ejemplo, una amiga mía le tocó hacer rurales en Santander y me dijo, Miquel, es que me tocó con una enfermera que acaba de salir, que no pasa nada, que Mm. está, o sea, que es enfermera. Pero claro, lo que hablábamos antes, cuando sales de la facultad, una cosa es que lo que pone en el libro y Claro. cuando te das cuenta de O lo que que has hecho en prácticas, que estás acompañado con todo el material disponible, a que cuando te encuentras en un pueblo con un maletín y te la efectivamente, tienes que apañar modo MacGyver. efectivamente, toma un clip, un Claro, chicle y sálvame la vida, ¿no? Entonces, es muy complejo porque como al final sales de la facultad y coges lo primero que puedes y pues eso te toca en claro. rurales. Entonces ella comentaba eso, Cla- Claro. que Y de era hecho, el mejor ejemplo es el que está aquí sentado, que yo acabé la carrera de enfermería en julio y ya estaban todos los contratos de verano dados y solo quedaban guardias sueltas en rural. ¿Y yo qué hice? Yo no quería eso porque no me gustaba, entonces ¿qué hice? Irme a Madrid a trabajar en un hospital grande. Entonces yo soy el mejor ejemplo de cómo alguien de una zona de Castilla en el que ya no hay opciones buenas de contrato decide irse a la gran ciudad que había oportunidades, había contratos, vamos, es que de hecho firmé el contrato al día siguiente de llegar. y luego ¿tenés preguntitas? Una preguntita, a ver. Dice, hay algunos servicios quirúrgicos que cuando empiezas les hacen elegir, librar todas las guardias o ninguna. ¿Qué elegiríais vosotros? Creo una opción cada uno. Esto incluye que si eliges librar no te puedes quedar en esas cirugías menos habituales, porque de alguna manera también estás quitando ese hueco a otro residente. Y si es más pequeño, le desplazarías a un puesto menos destacado o cerca de la cirugía. Pero como formación, entiendo. Claro, como residente, en A plan de ver, que yo me quedaría todas. O sea, yo puestos a. Ya si me la tengo que mamar, con perdón, me la mamo completa. Pero es que depende de muchas cosas. claro, pero no es, por ejemplo, esa pregunta está muy bien planteada porque en algunos servicios te pueden decir, en plan de, mira, yo quiero librar las guardias, vale, tú libras, pero libras todas. Entonces, al final, si viene algo interesante, también lo vas a librar, porque es tu derecho, ¿no? Si estás pidiendo un derecho, lo tienes para Claro, pero todo. entonces, ¿eso hasta qué punto es una medida de presión? Es una medida de presión, es Total, coaccionar. completa, por eso. Entonces, es complicado. Claro, por Yo eso yo tendría que creo verme que, en el sitio, ¿no? Pero claro, yo yo creo, creo que me la mamaría claro, y yo terriblemente. también, pero creo que tendría que estar en el ámbito hospitalario mucho más regulado. No, porque a nosotros al final como residentes tenemos, en teoría, un estatuto, un BOE, tal, no sé qué, al final tenemos una serie de cosas que se nos exigen, ¿no? Responsabilidades y derechos, pero luego Pero muchas mira, veces no se cumplen. ahora con esta pregunta me acabo de acordar. Yo cuando estuve en Helsinki, yo me acuerdo que me dijeron, oye, danos tu número. Bueno, porque estaba pendiente de un trasplante de cara, ¿no? Y si lo hacemos, te damos el toque. O sea, creo también que es un poco, volvemos a lo mismo, un poco ese trasfondo oscuro de, no, no, como yo me comí todas las cirugías, no libré nada y Ya. tal, aquí usted viene y se come todo otra vez, ¿sabes?
Entonces, volvemos a lo mismo. Creo que es un problema del no querer ir hacia adelante, ¿no? Sino estar anclado todavía en el tema este de decir, pues vas a sufrir. Sí, Pero, a ver, me parece una muy buena pregunta. Me parece o sea, a quien te diga eso me parece la peor claro, persona del universo. Y, y, y yo qué sé, yo te digo, yo elegiría probablemente hacerlas todas ya, ante yo esa también, situación, porque me parece súper complicado claro, el verte en una cirugía que tengas ganas y no, porque como decidiste que las claro, demás no, pues claro. ahora tú Eso es. te... Pero también es verdad que ya te digo, que sí, que se cometen muchos errores por el cansancio, incluso cuando estás dentro de la guardia, no solo al salir, y ha habido accidentes de tráfico saliente de guardia Bueno, y accidentes mortales. un amigo que tenemos en común Mm, casi se mata saliendo de guardia mm, en Zamora. O sea por eso. que, o sea, poca broma, es que además estás 24 horas trabajando, que vale que a lo mejor puedes dormir un par de horas, pero al final no descansas. Aunque Claro. duermas, no descansas y encima no descansas bien, nada, ni duermes bien. Entonces, luego coges el coche, como vivas lejos, ¿sabes? Porque, Claro. o sea, creo que Es es un... complicado, pero es verdad que, por ejemplo, lo hablo con mis primos, que uno sí que es sanitario y otro no, y siempre me dicen lo mismo, pero claro, en plan de, pero primo, tú ahora que estás haciendo guardias, ¿las eliminarías? Y digo, hombre, pues trabajar a turno no es lo mismo, porque tú llegas por la noche, pues si tienes un turno de noche, pues sabiendo que lo tienes, tú a lo mejor, pues yo cuando era enfermero y trabajaba de noche, yo me echaba una buena siesta después de comer, porque sabía que tenía que estar luego toda la noche en vela, trabajando, tal. Pero claro, teniendo en cuenta que el sueldo del médico, la mayor parte, o sea, la mitad, Ya, va en concepto de guardias, claro, ¿quién va a querer quitar esas guardias sabiendo que también le va a pero perjudicar en mira, su por sueldo? ejemplo, enfermería, que ahora está muy de moda el trabajar los turnos de 12 horas. Sí, Yo cuando he hablado con personal de enfermería, a mí ellos me dicen que prefieren ese, porque claro, ellos trabajan creo que 2, 3 días y libran 2, ¿no? Algo así. trabaja, o sea, con el turno de 12. Sí, con el turno de 12 Uno de día, uno uno de de noche noche, y luego el saliente y tres saliente y días. eso. O O sea, 2 o 3 días, creo que es el dependiendo del saliente y sitio. 2. Claro, hacen triquiñuelas y se juntan a lo mejor Sí, con una semana de vacaciones. Entonces, pero luego hablaba con mi tío, que fue jefe de planta de mm, enfermería de interna, y me decía que él cree que en cuanto a optimización, son peores los turnos esos. Que trabajar a turno, obviamente ya si hablamos del salario, ya, tema aparte, ¿no? Pero que trabajar con un turno normal, claro. Pero yo creo que depende de las zonas, porque tú, por claro, ejemplo, si lo pones en servicio, yo trabajé con ese turno en una UBI, y guay, porque en una UBI tú estás ahí 12 horas con el paciente a que tope, dedica ¿no? mucha dedicación, 12 horas al día siguiente, y luego tal, porque a lo mejor el paciente seguramente ya no esté cuando tú vuelvas. En una planta que a lo mejor se requiera un seguimiento más estrecho del paciente, pero en servicios especiales tipo la UBI, urgencias, quirófano, tal, hombre, quirófano es verdad que la mayor parte quirúrgica es por la mañana, pero yo creo que en urgencias y en UBI se podía plantear y yo creo que funcionaría. En planta a lo mejor no tanto. Y bueno, ahora, alguna anécdota así que tengas curiosa de hospital, que siempre hay alguna así Pues graciosa. Bueno, me puedes contar de todo, ¿no? Porque además tú has estado también en el SUMA, sí, entonces imagino que tendrás tengo anécdotas graciosas bastantes, sobre todo con gente mayor, que al final es la gente la más más entrañable. agradecida, ¿no? Además, Sí, suele muy ser. agradecida, sí, sí, total, total. Pues a ver, así que recuerde, por ejemplo, de enfermero, sí que recuerdo que trabajando en el Gregorio Marañón, allí había un médico que se llama Gregorio Marañón también. Entonces, claro, vino un paciente preguntando, yo era un chavalín de 22 años, o sea, imagínate, fíjate, yo era paleto de provincia, que cuando llegó a Madrid buscando el hospital Gregorio Marañón, se bajó la parada de metro Gregorio Marañón, ¿no? O sea, hasta ese punto. Entonces, cuando me vino el señor diciendo, hola, buenas, porque además yo estaba en una planta que estaba en la planta cero, con lo cual era como el punto de información de todo el hospital, porque todo el mundo que pasaba por ahí se paraba a preguntar. Y me dijo el señor, mire, tal, ¿me puede decir dónde está la consulta del doctor Gregorio Marañón? Y yo, no, 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 señor, usted está en el hospital Gregorio Marañón, tendrá cita con otro médico. Y él insistiendo, que mi médico se llama Gregorio Marañón. Y yo, que no, señor, que usted está en el hospital Gregorio Marañón, tendrá otro Estás tú médico. Y equivocado. así, una buena tal, y al final el señor, yo creo que se dio por vencido y se fue. ¿Y qué pasó? Que después, un par de días después, llegó el doctor Gregorio Marañón. Y yo dije, me acordé del señor este y dije, pobrecito, o sea, tenía razón el señor. Es así como anécdota curiosa así y tal. Luego, como médico, graciosas, hay verdad que es que, no sé, así graciosas, hombre, en urgencias, Sí, que eh, pasan. a lo mejor es verdad que en mi área, pues a lo mejor te has encontrado con algún famoso, o por ejemplo, hace poco
la hija de una paciente que atendí me trajo una tartaleta de crema y fruta y me dijo, la fruta para que te cuides, tal, porque veo que estás trabajando mucho. No sé, cosas así, ¿verdad? Por ejemplo, motivos de consulta de urgencias que vienen, pues hace poco vino una paciente a urgencias por tener un pelo de gamba en la encía. Volvemos a lo mismo, Claro, la poca educación sanitaria, ¿no? exacto. O acude a urgencias preocupada porque ha tocado a una persona en la calle que puede estar enferma. Entonces, ese tipo de cosas que no, que tú te ríes, ¿no? Pero cuando en ese momento lo ves y dices, ¿en serio? ¿Sabes? O cosas de, pues eso, cosas de larga evolución, ¿no? De dolor de cadera de 6 meses de evolución. Cosas así, que bueno, que es eso, pero anécdotas así más graciosas del hospital es verdad que no tengo porque en urgencias es verdad que se ven cosas, pues a veces más tristes, ¿no? Y Bueno, tenemos una pues, pregunta, a ver. ¿Dónde te gustaría verte en 5 años? pues en 5 años, hombre, pues me gustaría verme en un buen servicio de urgencias, me gustaría montar a lo mejor algún equipo, por ejemplo, yo pues al ser enfermero me gusta mucho pinchar y en mi hospital estoy enseñando a las enfermeras a pinchar con eco y entonces me gustaría montar un equipo de terapia intravenosa en un hospital, que mi nombre aparezca ahí como el responsable de esa unidad. No me importaría, por ejemplo, ser profesor de la universidad, que me gusta mucho. Me La gustaría docencia. verme, sí, me gustaría verme así, relacionado un poco con una universidad y con algún proyecto chulo en el hospital, porque, no sé, creo que me gusta mejorar las cosas donde llego. Y con respecto al tema este, ya el tema de la medicina forense lo tienes ya. Pues mira, me presenté, es algo que siempre me Porque tú siempre, gustó, tú siempre lo sí, dijiste y además, siempre me tú gustó y me acuerdo que ibas a ver a autopsias. ver autopsias ¿Eh? en Pues tu tiempo sí, libre sí, 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 en mi tiempo libre siempre iba a verlas. Cuando yo entré a la facultad ya me gustaba de por sí la medicina forense y hablé con una profesora que nos daba clase de anatomía, las prácticas, vamos, era colaboradora, que era forense, y entonces le dije que me gustaba mucho y me dijo, pues toma mi teléfono y tal, entonces yo te aviso cuando tenga autopsias y desde el primer año de carrera empecé a ir a autopsias y fui como a 20 y pico o así y me empezó a entrar el gusanillo. Y lo que pasa es que cuando nosotros acabamos la carrera, la especialidad antigua que era de 3 años desapareció. Entonces, ahora hay que hacerla por oposición. Ya ha salido vía MIR, ese es el segundo año que está, y luego todavía hay oposiciones. Me presenté a una oposición que hubo en Madrid, bueno, a nivel nacional, pero yo me presenté por Madrid. En junio fui sin estudiar, porque como todavía estaba con la residencia, no me podía ponerme a preparar la oposición y saqué un 4 sin estudiar. Así que eso siempre está ahí, ese también de decir, oye, el prepararme una otra oposición. espinita que está ahí, o Sí, eso no, o exacto. no es una espinita Es eso. una espinita, es una Ah, espinita, o sea vale, que vale. algún día, quién sabe, igual lo de cantar también es una espinita que tengo ahí, igual de repente dejo la medicina y me dedico a otra cosa. Hombre, no, sí, Hay sí, mucha sí. gente que lo hace, que deja la medicina por un proyecto empresarial, por algo, pues, no sé, ejemplos famosos como supuestamente el de Goico, que Sí. era médico y tal, y decidió montarlo y ahora tiene una cadena de restaurantes. Y hay gente actores, actrices, presentadores. Sí, yo creo que al final tú empiezas una cosa con unas expectativas y muchas veces no te cubre esas Exacto. expectativas y a lo mejor encuentras otra cosa que te llena muchísimo más, ¿no? Claro. Y a veces la vida es muy azarosa y de repente se te cruza algo en el camino que dices, mira, voy a aprovechar esta oportunidad. Así me vino lo de medicina. Voy a aprovechar esta oportunidad y aquí estoy, como médico de No, 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 urgencias. está claro. Al final tu vida son decisiones que vas tomando conforme vas avanzando en ella, ¿no? Y según vas tomando decisiones, te van saliendo Eso cosas. es. A veces bien, a veces mal. Pero bueno, Pero, de las malas se aprende y lo importante y es siempre estar orgulloso de las decisiones que tomes, porque es mejor siempre arrepentirse de lo que haces que no de lo que no has hecho. Y yo me matriculé en medicina con la idea de lo voy a intentar y si puedo, bien, y si no, pues oye, lo he intentado, pero al final me salió bien. Pero hay otras veces que tomo decisiones que no han gustado a los demás o que me han perjudicado, pero bueno, lo importante es estar orgulloso de lo que uno hace, porque en ese momento lo haces con ilusión o con pasión por algo y a veces, a ver, todos nos equivocamos. no, no, eso desde luego. Y también el tema, bueno, ahora volviendo más atrás, ¿no? ¿Por qué decidiste hacerla? Eso es algo que siempre me he preguntado, ¿por qué decidiste hacer la carrera en Salamanca si estabas trabajando en Madrid? Pues mira, porque yo entré por mayores de 25, que era un acceso que todavía existe, pero en Salamanca no estaba limitado si tenías hecha otra prueba de acceso. Es decir, yo cuando me informé en Madrid, Ujú. si tenías otra carrera u otra PAU hecha, Sí. ya no te dejaban.
Entonces me fui a Salamanca y en Salamanca solo te pedían tener 25 años, Vale. nada más. Entonces, claro, al ser un acceso específico de esa universidad, el primer año lo tienes que hacer obligatorio. Como yo soy diplomado en enfermería, no me convalidaron asignaturas de primero, con lo cual tuve que hacer todo primero tal cual, teniendo en cuenta que llevaba 4 años sin coger un libro y teniendo en cuenta que yo trabajaba de noche y yo trabajaba noche sí, noche no, e iba y venía. Entonces, claro, al final suspendí 3 y ya no pude optar a pedir traslado Ya. para Madrid. Entonces, al final ya me quedé ahí. Luego ese acceso perduró como 5 años más y luego ya lo quitaron. Entonces, ahora mismo no se puede acceder si tienes otra carrera. Vale. Pero fue así, fueron circunstancias que lo aproveché y me fue bien. Y luego, ya volviendo otra vez Y luego, a... perdona que te corte, otra gente me pregunta, ¿y por qué no trabajabas en Salamanca de enfermero? Pues porque yo he estado muchos años ya, llevaba ya 4 años en bolsa en Madrid y tenía muchos puntos generados para conseguir contratos en Salamanca, no había trabajado nada, estaba con 0 puntos en la bolsa y en Salamanca, al ser más pequeña y solo haber 2 hospitales, bueno, que realmente es un complejo Sí, pero... asistencial, las oportunidades laborales eran pequeñas y yo en Madrid ya estaba como con un contrato renovable que al final me daba esa ventaja. Por eso no quise dejar ni mi trabajo de Madrid ni pude trasladarme a Madrid como la carrera. Y bueno, conforme a la especialidad de atención primaria, ¿no? De medicina de familia, yo tengo dos preguntas que te las hago así y así ya como que englobamos todo, ¿no? Una es, ¿qué te parece el tema de los centros de salud que se ven desbordados solo en vacaciones? Que eso es algo que a mí me llama mucho la atención, el que no se da o no se fomenta el personal de apoyo, ¿no? O, bueno, o localidades que están acostumbradas a durante el año asumir muy poquitos pacientes y cuando llega el verano Sí, pasa mucho en la se ven costa. ultra desbordados, sobre todo en la costa, efectivamente. Y después, ¿por qué, habiendo esas condiciones no tan buenas, vamos a decirlo así, la gente no se anima a irse al extranjero, que vemos y sabemos que hay condiciones mejores? Es verdad que yo siempre diré que vivir en España, porque yo afortunadamente he tenido la suerte de estar pululando por ahí mucho tiempo y en varios sitios, y creo que como en España, yo barro para casa, yo creo como en Canarias, pocos sitios del mundo, ¿no? Pero creo que en España se vive muy, muy bien, ¿no? Entonces, esa parte de que aquí se vive muy bien con respecto a otros países, lo puedo entender, pero ¿por qué la gente tiene ese miedo a irse fuera a otro país? Yo creo que un miedo importante es el tema del idioma Ujú. y aunque luego tengas dominado el idioma, ¿no? El empezar en un sitio nuevo, salir de nuestra zona de confort nos cuesta mucho, eso es verdad. Pero una vez que sales, lo que tú dices, al final como en España no se vive en ningún lado. Entonces la forma, ya no solo el trabajar, que se trabaja de forma distinta, la mentalidad, la forma de pensar y sobre todo el momento post-trabajo, ¿no? El tiempo que tienes libre, que en España lo aprovechamos mucho más y que en otros países, que a lo mejor tienen una vida más familiar Pero, o... pero yo lo de aprovechar en otros países depende, ¿eh? Porque en los países del norte se hace mucha vida indoor, ¿eh? O sea, son Sí, muy, son sí, de muy, quedar, pero... muy deportistas, Sí, muy de... A ver, es verdad que cuanto a relaciones sociales son muy diferentes a sí, nosotros, pero claro. porque el carácter Es latino es distinto, completamente claro. distinto, ¿no? Yo siempre, siempre lo digo. Pero hacen cosas, lo que pasa que hacen otro tipo de Claro, actividades, ¿no? no se ven a los nórdicos de terraza. No, 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 pero sin embargo, por ejemplo, es verdad que ya hablo a título personal. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho me gusta mucho la naturaleza, el trekking y demás. Y ellos, vamos, eso es como su día a día, ¿no? O Sí. sea, el acampar, el irse a un bosque y acampar en invierno, en verano, o Mm. sea, les da absolutamente Pero yo igual. creo que nos cuesta mucho, tenemos una mentalidad como muy patriota, ¿no? De que nos cuesta mucho salir de nuestro país. Somos como un poco secta, ¿no? Porque cuando Sí, vamos fuera también tendemos a pegarnos a los españoles, sí, ¿no? O sea, exacto. somos o sobre todo con gente latina, ¿no? Yo me acuerdo cuando estuve fuera, te pegas a italianos, a españoles, pero no te vas a ver con alemanes. O Ya. sea, puede ser, ¿no? Pero que no Mm. es lo habitual. Yo creo que es un poco por, Sí, por, por la cultura, porque congenias más, ¿no? claro. Tus hábitos, tus comidas incluso, ¿no? Tus horarios de comida, que parece una chorrada, pero al final, en torno a una mesa, sociabilizas mucho, ¿no? Pero, o sea, el tema de que las condiciones sean mejores, yo todavía no, no entiendo por qué la gente no se anima. No te digo a Ya. irse a vivir toda la vida porque No, es ya, muy sí, complicado. Hay gente que lo hace, ya. ¿eh? Sí, sí, Pero no entiendo por qué la gente ya. no se anima aunque sea unos años, Yo, ¿sabes? yo creo que cuesta el tema de la burocracia, a la gente Le pesa. le pesa mucho el idioma y que luego a lo mejor a veces tienes cargas familiares, ¿no? Que también Ya. tienes que sopesar. Pero bueno, siempre es una opción a tener en cuenta. Vale, vale.
Y bueno, pues ya vamos a ver si vamos cerrando esto, ¿no? Una preguntita que le hago a todo el mundo, ¿no? Que es que me digas un olor, un color y un sabor. O sea, que te guste, que no te guste, lo que me quieras. Un olor, el de la colonia de Abercrombie and Fitch, la de Fierce, Pues ¿cuál es? la Porque clásica del la bote de clase, cristal con el sí, torso desnudo. esa me da rabia porque a mí me encantaba y me encantaba hasta que me la puse un día y una chica me olía y me dijo, hueles a Stradivarius. Digo, ¿qué dices? ¿Cómo que huele a Porque Stradivarius? parecía, sí, Digo, no olía me parecido, sí. fastidies. Pero yo ese olor lo tengo ahí muy. O el de agua brava. Agua brava, que es una colonia que usaba mi padre. Ese olor, ese me gusta mucho. Un color, Y un sabor. un color el azul. Azul o azul, Azul marino. azul marino. Azul marino, sí. Y un sabor, eh, el de las patatas con huevo revuelto de mi madre. Que alguna vez hasta se la pidió para merendar. No, no, a ver, yo es que eso si tienes hambre Sí. entra, pero solas o le pones algo más. No, patata con huevo revuelto de mi madre. Que yo le entendí me dice, Marco, lo fácil que es, hijo. Digo, mamá, es que no me Sí, sale pero igual. no, 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 el punto es el el punto, punto de ¿eh? una O madre. sea, papitas panaderas, Sí, ¿no? Además. sí, patitas panaderas, sí, sí, sí. Esos son mis must. Bueno, bien. Pues nada, si tenéis alguna pregunta, aprovechar que vamos a ir cerrando esto. Yo de esta charla lo que me gustaría que quedase claro es que yo quiero que todos entendáis que la atención primaria probablemente sea la especialidad más importante del sistema sanitario español y si no es la que más, casi la que más, porque a título propio pienso que es la responsable de que esto se mantenga, que no haya desperdicio, sobre todo económico, que la cosa no está tampoco para estar haciendo derroche. Y yo intentaré abogar siempre porque un mayor reconocimiento y que la gente valore de verdad lo que es un médico de familia y ya bueno, ya un buen médico de familia que lo valore el triple porque de verdad creo que hacéis una labor que se os está muy poco reconocida socialmente hablando. ¿Eh? Yo ya al término económico ya no entro porque eso ya depende de comunidades autónomas, de sitios y demás, ¿no? Pero creo que el que esté no tan bien vista me parece un abuso, un abuso. Así que lo dicho, ¿tenemos alguna? Vale, pues nada, pues muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chao.